¿Qué pasaría si te dijera que una simple regla, solo una, decide si te quedarás sin blanca como trader o si finalmente serás rentable de forma consistente? Cada día, los traders buscan la configuración perfecta. Los indicadores se alinean, la confianza se dispara, aceptan la operación. Y entonces el mercado se mueve en su contra. Algunos entran en pánico y salen demasiado pronto. Algunos duplican la apuesta. Algunos operan en exceso. El resultado, las pérdidas se acumulan, las cuentas se reducen, la confianza se desvanece. No se trata de ser inteligente ni de tener suerte, sino de una regla oculta que la mayoría de los traders nunca siguen. Rómpela una vez y el mercado te castigará. Rómpela repetidamente y tu cuenta morirá lentamente. Al final de este vídeo sabrás exactamente qué separa a los traders que sobreviven de los que fracasan una y otra vez. El trading es brutal, no porque el mercado sea cruel, impredecible o injusto, sino porque la mayoría de los traders no están preparados para lo que realmente exige el trading. Cada día, miles de personas entran al mercado pensando que los indicadores, las estrategias o los consejos de las redes sociales les garantizarán el éxito. Pasan horas probando configuraciones, leyendo gráficos, estudiando patrones y buscando señales. Creen que la precisión y acertar les dará ganancias consistentes. Pero la dura realidad es que acertar no tiene casi nada que ver con la rentabilidad a largo plazo. Puedes tener una configuración perfecta. Los indicadores pueden alinearse a la perfección. Y cualquier señal puede parecer ideal. Pero si tu riesgo no está bien definido antes de entrar, tu cuenta acabará colapsando. Las estadísticas no mienten. Estudios de los principales brokers revelan que más del 70% de los traders minoristas pierden dinero cada año, incluyendo a quienes pasan años aprendiendo estrategias, leyendo análisis de mercado y probando sistemas. Perder no se limita a los principiantes, afecta a todos los que ignoran la regla fundamental del trading. ¿Cuál es esta regla? A primera vista, parece demasiado simple para ser relevante, pero en su simplicidad reside su poder. Define y acepta tu riesgo antes de cada operación y cíñete a él sin excepción. Eso es todo. Suena simple, ¿verdad? Pero esta es la regla que casi ningún trader sigue de verdad. Y no seguirla es la razón más común por la que las cuentas se arruinan. Analicemos esto. Imaginemos que un operador abre una posición y la operación empieza a moverse en su contra. El precio registra una pequeña pérdida. Con el pánico, mueve su stop loss, duplica la apuesta con la esperanza de recuperarse. Añade más operaciones, persiguiendo el mercado. Esa pequeña y manejable pérdida se convierte rápidamente en una grande y catastrófica. ¿Y por qué? Porque nunca aceptó el riesgo antes de entrar. Pensó, lo arreglaré si sale mal en lugar de... Sé exactamente cuánto estoy dispuesto a perder. Y punto. El mercado no castiga los errores, castiga las reacciones emocionales, castiga el exceso de confianza, el pánico y las decisiones impulsivas. La estrategia en sí puede ser perfecta, pero el comportamiento del operador puede convertir cada ventaja ganadora en pérdidas. Esta es la trampa que mata a la mayoría de los operadores. Pasan años aprendiendo estrategias y analizando gráficos, pero descuidan el factor más importante: cómo su mente gestiona el riesgo, la incertidumbre y la pérdida. Y como esta parte del trading es invisible, los traders nunca se dan cuenta de lo que está destruyendo sus cuentas hasta que es demasiado tarde. Para aclararlo, veamos un ejemplo. Un trader establece una operación con una ganancia potencial de $500 y un riesgo de stop loss de $100. Suena seguro, ¿verdad? Pero si el miedo lo ataca, podría alejar aún más el stop loss, con la esperanza de que la operación se revierta. De repente, el riesgo de $100 se convierte en $400 o más. La operación podría eventualmente alcanzar el stop original o algo peor, pero el plan inicial se ha roto. Esa ruptura de la disciplina, no la operación en sí, es lo que causa la pérdida real. Ahora imagine repetir este comportamiento en docenas de operaciones. Cada decisión emocional agrava el error anterior. Las cuentas que deberían haber crecido lenta pero constantemente terminan desangrándose. La confianza se erosiona. El pánico crece y el trader sigue persiguiendo el mercado
intentando acertar en lugar de seguir su plan predefinido. Los traders profesionales abordan esto de forma diferente. Cada operación tiene un riesgo preestablecido, una pérdida máxima y un stop loss estricto que no se puede mover por razones emocionales. ¿Entienden algo que la mayoría de los traders ignora? La supervivencia es lo primero que las ganancias. Sin supervivencia, ninguna estrategia ni configuración importará. Puedes acertar el 80% de las veces, pero si arriesgas demasiado, este es el cambio de mentalidad que la mayoría de los traders nunca hacen. Tratan cada operación como una prueba, como si el mercado juzgara su habilidad, inteligencia o valor, pero el mercado es indiferente. No le importa si tienes razón o no, solo impone consecuencias. Si tu riesgo no está bien definido, te enseñará la lección a las malas. Incluso los traders más cualificados son vulnerables. Los analistas inteligentes y experimentados con estrategias perfectas a menudo fracasan porque ignoran esta regla. Creen que acertar en las configuraciones, los gráficos o las señales es suficiente para garantizar las ganancias. Olvidan que el factor humano, la reacción emocional a las pérdidas, es lo que en última instancia determina la supervivencia. Las consecuencias de ignorar esta regla son devastadoras. Las cuentas se vacían lentamente, los operadores desarrollan malos hábitos, sobreoperar, perseguir pérdidas, ajustar los stops y operar impulsivamente. Culpan al mercado, al broker o incluso a la suerte, pero el verdadero problema reside en el comportamiento, no en los gráficos. Veamos algunas cifras para ilustrarlo. Supongamos que un operador arriesga el 10% de su cuenta por operación. Una sola pérdida desencadena pánico y toma decisiones emocionales, convirtiendo ese 10% en un 30% o más. Unos cuantos errores repetidos y la cuenta desaparece. Ahora comparemos esto con un operador que arriesga entre el 1% y el 2% por operación y acepta que la pérdida es parte del proceso. Incluso con rachas perdedoras, la cuenta sobrevive. Las probabilidades entonces juegan a su favor, permitiendo la capitalización y el crecimiento. La mayoría de los operadores malinterpretan el riesgo. Creen que limitar el riesgo es aburrido o lento. Buscan la emoción, la adrenalina y la validación de tener razón. Pero este es precisamente el camino que destruye las cuentas. Los traders deben aceptar que definir el riesgo y ceñirse a él no es opcional. Es la base de la supervivencia. Esta regla no promete que siempre ganarás, no te da configuraciones perfectas, ni garantiza ganancias. Lo que sí hace es darte la capacidad de seguir en el juego, de volver a operar mañana, la semana que viene y el año que viene. Te da la ventaja mental que la mayoría de los traders nunca desarrollan. Y sin ella, incluso los traders más talentosos fracasarán. En resumen, no es suerte, estrategia ni habilidad. Es la capacidad de aceptar el riesgo, controlar las reacciones emocionales y sobrevivir a las pérdidas. Todo lo demás es secundario. El mercado no recompensa la disciplina, preparación y la supervivencia. Operar no se trata de acertar, no se trata de configuraciones perfectas ni estrategias impecables. La cruda realidad es esta. Las emociones son el mayor enemigo de todo operador, incluso más que la volatilidad del mercado o la falta de conocimiento. Puedes tener los mejores indicadores, los patrones gráficos más claros o la señal más respetada, pero si tus emociones controlan tus decisiones, fracasarás. Seamos honestos, todos los operadores lo han sentido. Ese nudo en el estómago cuando una operación se mueve en tu contra. La repentina oleada de esperanza, cuando el mercado parece volver a tu favor. El pánico al ver que se acerca un stop. Estos sentimientos son naturales, pero son peligrosos cuando interfieren con las reglas predefinidas. Piensa en cómo reacciona un operador ante una pérdida. Un pequeño riesgo calculado de repente se siente enorme. El miedo se cuela y en lugar de aceptar la pérdida, el operador mueve el stop, vuelve a entrar o duplica la apuesta. Esa pequeña pérdida se transforma en una catástrofe. Y la razón no es la operación, sino la reacción emocional. El cerebro humano no está programado para operar, está programado para operar. El miedo desencadena la reacción de lucha o huida. La codicia, la acción impulsiva, y en el trading estos instintos destruyen las cuentas,
Los números lo dicen todo. Investigaciones y datos de corretaje muestran que más del 80% de los traders minoristas cierran operaciones perdedoras demasiado pronto o las mantienen demasiado tiempo, simplemente por emoción. Ignoran el plan original, intentando recuperar las pérdidas o recuperarlas. Mientras tanto, los traders profesionales con las mismas configuraciones sobreviven y hacen crecer sus cuentas, simplemente porque eliminan la emoción de la ejecución. ¿Por qué sucede esto? Porque la mayoría de los traders consideran las operaciones como una medida de habilidad o inteligencia. Cada operación se siente como una prueba, un juicio sobre su capacidad. Una pérdida se siente como un fracaso, incluso con la configuración correcta. Una victoria se siente como una validación, incluso si fue suerte. Por eso las emociones son el asesino silencioso. Distorsionan la realidad, convierten las configuraciones lógicas en acciones irracionales. Consideremos un escenario típico. Un trader arriesga $200 en una operación. La operación se mueve en su contra por $100. Cunde el pánico. Cunde el pánico. Se ajusta el stop loss, se aumenta la posición para recuperar las pérdidas. La operación que debería haber sido una pérdida menor y manejable se ha vuelto catastrófica. El mercado no castigó la estrategia, sino el fracaso emocional. Incluso los operadores experimentados caen en esta trampa. Años de estudiar gráficos, interpretar la acción del precio y realizar backtesting no inmunizan a nadie del miedo ni la codicia. La razón es simple. Las emociones prevalecen sobre la lógica a menos que se sigan las reglas estrictamente. Aquí es donde entra en juego la única regla: definir el riesgo antes de operar. No es opcional, es supervivencia. Las emociones también generan exceso de confianza. Tras una racha de ganancias, los operadores aumentan el tamaño de las posiciones más allá de su capacidad. Asumen que acertar una vez significa acertar siempre. Ignoran los límites de riesgo, pensando que lo han descifrado, y entonces el mercado los humilla. Una operación borra días o semanas de ganancias. No es porque la estrategia fuera incorrecta, sino porque el exceso de confianza emocional rompió la regla. La aversión a las pérdidas es otra trampa emocional mortal. Los traders odian perder más de lo que disfrutan ganar. Psicológicamente, el dolor de una pérdida de $100 es peor que el placer de una ganancia de $100. Esto provoca vacilación sobre operaciones de venganza y decisiones irracionales. Los traders mantienen posiciones perdedoras demasiado tiempo, esperando que el mercado cambie, o cierran las operaciones ganadoras demasiado pronto por miedo. Ambas cosas destruyen cuentas. Ahora bien, comparemos esto con los traders profesionales. Cada posición tiene un riesgo predefinido. Saben exactamente cuánto pueden perder sin perturbarse emocionalmente. Cuando el mercado se mueve en su contra, lo aceptan. No hay pánico. No hay ajustes impulsivos. Las pérdidas son solo el costo de hacer negocios, no un reflejo de la habilidad. Y como lo aceptan, pueden dejar que la probabilidad juegue a su favor con el tiempo. Lo cierto es que al mercado no le importan tus emociones. No recompensa el coraje, la terquedad ni la esperanza. Solo impone consecuencias. Si reaccionas emocionalmente, pierdes. Solo impone. La mayoría de los traders creen que el éxito proviene de acertar, pero en realidad proviene de sobrevivir a las pérdidas. Puedes equivocarte más de lo que aciertas y aún así hacer crecer tu cuenta. Si te apegas a la gestión de riesgos, pero no importa cuán acertado estés, si ignoras el riesgo, tus emociones te destruirán. Entonces, ¿cómo se convierten las emociones en un asesino silencioso? Primero, hacen que los traders ignoren las reglas preestablecidas. Los stops se mueven, el riesgo aumenta. Segundo, crean un comportamiento impulsivo. Las operaciones de venganza, perseguir operaciones y operar en exceso son reacciones emocionales. Tercero, nublan el juicio. Los traders ven patrones que no existen, asumen resultados improbables y actúan basándose en la esperanza en lugar de la lógica. ¿Y los resultados? Las cuentas se desangran lentamente al principio. Luego, catastróficamente, los traders pierden la confianza, se frustran y comienzan a culpar al mercado. Creen que los indicadores, las estrategias o los servicios de señales les fallaron. En realidad, se fallaron a sí mismos al permitir que las emociones rompieran la única regla. El ciclo emocional se repite sin cesar. Emoción, miedo, esperanza, pánico y arrepentimiento. Los operadores entran en operaciones creyendo tener el control,
pero no es así. El mercado solo responde a reglas y probabilidades. Las emociones son invisibles pero mortales. Los operadores profesionales evitan esto haciendo algo consistente, definen el riesgo y lo siguen mecánicamente. Sus stops no son negociables. El tamaño de las posiciones está predeterminado. Las reacciones emocionales se eliminan del proceso de toma de decisiones. Las pérdidas se aceptan con calma. Las ganancias se acumulan sin euforia. Y gracias a este principio, sobreviven incluso en los mercados más volátiles. He aquí una forma práctica de verlo. Si un operador arriesga entre el 1% y el 2% por operación y se mantiene firme en ese riesgo, ni siquiera una serie de pérdidas destruirá su cuenta. Las reacciones emocionales se minimizan porque la pérdida es tolerable. La probabilidad entonces juega a su favor y las pequeñas ganancias se acumulan con el tiempo. El mismo operador, ignorando el riesgo y reaccionando emocionalmente, podría arruinar su cuenta en una sola semana. Por eso la única regla, definir y aceptar el riesgo, es tan crucial. Te protege de tu propia mente, que es mucho más peligrosa que el propio mercado. Los indicadores, las estrategias y los gráficos solo funcionan si tus emociones están bajo control. Sin disciplina emocional, incluso las mejores configuraciones fallan. Recuerda, acertar es opcional, perder es lo esperado, sobrevivir es obligatorio. Los traders con conciencia emocional entienden que el miedo, la codicia y la esperanza son herramientas de autodestrucción. Separan las decisiones de los sentimientos, siguen estrictamente las reglas de riesgo y se aseguran de que ninguna operación pueda destruir su cuenta. Y es por eso que las emociones son el verdadero enemigo. No el mercado, ni los indicadores, ni siquiera la volatilidad. Las emociones son la fuerza invisible que silenciosamente mata a los traders con el tiempo. Entiende esto y ya estás un paso por delante del 80% de los traders que fracasan cada año. Ahora que entendemos al enemigo invisible, nuestras propias emociones y por qué definir el riesgo antes de cada operación, es la única regla que separa a los traders ganadores de los perdedores. Es hora de centrarnos en la aplicación. Conocer la regla es inútil si no se implementa de forma consistente. Aquí es donde la mayoría de los traders fallan. Escuchan el consejo, asienten y vuelven inmediatamente al trading emocional e impulsivo. Aplicar la regla comienza con un paso simple pero poderoso. Decide la pérdida máxima que puedes tolerar antes de operar. Esto no es arbitrario. Se calcula en función del tamaño de tu cuenta, tu estrategia y tu tolerancia al riesgo personal. Por ejemplo, si tu cuenta es de $10 cero, muchos traders profesionales recomiendan no arriesgar más del 1-2% por operación. Eso significa que tu pérdida máxima absoluta es de $100, $200, nada más. ¿Por qué es esto tan importante? Porque una vez que tu riesgo está claramente definido, eliminas la necesidad de tomar decisiones emocionales. El mercado puede moverse en tu contra, lateralmente o a tu favor. No entrarás en pánico. Tu stop loss ya está establecido, el tamaño de tu operación está calculado, y tu mente es libre para observar la probabilidad en lugar de reaccionar al miedo o la codicia. Pero definir el riesgo no es suficiente. Debes aplicarlo sin excepción. Eso significa no ajustar los stops para dejar que la operación respire, no añadir posiciones impulsivamente y no perseguir pérdidas. En el momento en que empiezas a superar tus límites de riesgo, tu disciplina desaparece. Una regla rota puede echar por tierra semanas o meses de crecimiento cuidadoso de tu cuenta. Vamos a desglosar esto en una rutina práctica que puedes seguir. Determina tu riesgo máximo por operación. Comienza con un porcentaje de tu cuenta. El 1% es conservador, el 2% es moderado. Establece tu stop loss basándote en la lógica técnica. Identifica el nivel de precio donde tu idea de operación se invalida, no donde te sientes seguro. Calcula el tamaño de la posición. Usa tu riesgo máximo y el stop loss para determinar cuántas unidades, acciones o contratos puedes operar. Esto mantiene tu cuenta segura incluso si la operación falla. Acepta la pérdida mentalmente antes de entrar. Decide que si se alcanza el stop no pasa nada. Perder es parte del trading.
Esto elimina las reacciones emocionales cuando el mercado se mueve. Sigue el plan estrictamente, sin excepciones, sin ajustes. Implementar esta rutina transforma el trading de una apuesta a una inversión basada en la probabilidad. En lugar de reaccionar a cada movimiento de precios, estás ejecutando un sistema que protege tu capital. Ahora abordemos una objeción común. Pero si reduzco las pérdidas, ¿no perderé grandes oportunidades? La verdad es contradictoria. Reducir las pérdidas pronto y controlar el riesgo te permite mantenerte en el mercado el tiempo suficiente para aprovechar los grandes movimientos. Los traders que ignoran la gestión del riesgo suelen conseguir algunas grandes ganancias, pero un solo error emocional los arruina. La disciplina garantiza y la longevidad permite que la probabilidad juegue a tu favor a lo largo de cientos o miles de operaciones. Otro paso fundamental es llevar un diario de trading. Anotar cada operación incluyendo el riesgo, el stop loss, el tamaño de la posición y el estado emocional te permite ser responsable. Tras una racha perdedora puedes ver objetivamente si seguiste tus reglas o dejaste que las emociones dictaran tus decisiones. Con el tiempo, este diario entrena tu mente para respetar las reglas e interiorizar la disciplina. Inviertes en 4 acciones, el stop loss está activado y la operación se mueve en tu contra. La pérdida más grave es de $200. Sin pánico, sin redoblar la apuesta. Sobrevives. Compara esto con un operador que ignora el riesgo e invierte en 20 acciones con la misma configuración. Si el precio se mueve en su contra en $50, la pérdida es de $1. 0. 5 veces el riesgo previsto. Se instala el pánico emocional y le siguen las decisiones impulsivas. Aplicar la regla de forma consistente no solo previene pérdidas catastróficas, sino que también previene errores repetidos. Los operadores a menudo se atascan en bucles de trading emocional, rachas perdedoras, operaciones de venganza y decisiones impulsivas. Al definir el riesgo y aplicarlo, rompes el ciclo. Creas un proceso repetible donde los errores son esperados, manejables y contenidos. Aquí hay otro principio clave. Las pequeñas pérdidas se acumulan en supervivencia y crecimiento. Las grandes pérdidas se acumulan en destrucción. Al aceptar y controlar las pequeñas pérdidas, creas la oportunidad de grandes ganancias con el tiempo. Los operadores que ignoran este principio son como jugadores que doblan la apuesta en una mesa de ruleta. Pueden ganar ocasionalmente, pero sus probabilidades son desesperadas. La automatización también puede ayudar. Muchas plataformas permiten a los operadores establecer stop loss y take profit predefinidos, lo que aplica límites de riesgo automáticamente. Esto elimina por completo la toma de decisiones emocional. La automatización es una herramienta, no un sustituto de la disciplina, pero facilita y hace más fiable seguir las reglas. Por último, revise y reflexione periódicamente. Los mercados cambian, las estrategias evolucionan, pero el principio del riesgo definido nunca. Revise sus operaciones semanal o mensualmente. Pregúntese, ¿cumplí mis límites de riesgo? ¿Influyeron las emociones en mis decisiones? ¿Cumplí mis stops? La reflexión honesta es la forma de asegurarse de que los errores no se repitan. El poder de esta regla es simple, pero profundo. Le permite sobrevivir, aprender y crecer en un entorno donde la mayoría de los operadores fracasan. Sin ella, ninguna habilidad técnica, conocimiento de indicadores o capacidad de lectura de gráficos puede salvarlo. Punto. Con ella, incluso una estrategia simple se vuelve efectiva con el tiempo porque su cuenta permanece intacta. En esencia, esta es la regla que transforma el trading de una montaña rusa de miedo y codicia en un proceso controlado y basado en la probabilidad. Es la base sobre la que se construye toda rentabilidad consistente. ¿Y lo mejor? Funciona en cualquier mercado porque se basa en la psicología humana, no en las condiciones del mercado. En resumen, define tu riesgo, calcula el tamaño de tu posición, acepta mentalmente la pérdida. Sigue el plan estrictamente, usa la automatización si es necesario y reflexiona con regularidad. Estos pasos garantizan que las reacciones emocionales nunca dicten los resultados, que los errores se contengan y que puedas operar otro día. Recuerda, no necesitas acertar siempre. No necesitas indicadores perfectos ni configuraciones garantizadas. Lo que necesitas es supervivencia, disciplina y constancia. Sigue la regla
respeta tu riesgo y el mercado acabará recompensándote. Ignórala, e incluso los traders más inteligentes fracasarán